Buenas tardes, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan. Bienvenidos sean en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 38, y vamos a leer lo que el Señor Jesucristo ha dejado para nuestra enseñanza. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dice Cristo Jesús. La semana pasada, hermanos, comenzamos a hablar sobre esta cuestión del cristiano y la venganza. Un tema importante, porque a veces, consciente o inconscientemente, hermanos, hacemos precisamente lo que el Señor está aquí tratando de evitar que hagamos, ¿verdad? A veces leemos superficialmente estos versículos y simplemente los tomamos de una manera literal y dicen, bueno, a mí nunca me han dado una bofetada, a mí nunca me han obligado a llevar una carga o cosas por el estilo. Y bueno, hasta ahí, ¿verdad? Está la enseñanza. Pero hay algo más profundo que es para nosotros y debemos considerar esto que dice aquí. La semana pasada hablábamos de lo que los judíos por mucho tiempo habían oído en cuanto a ojo por ojo y diente por diente, y pensaban que esto les facultaba a ellos para tomar venganza personal. Pero decíamos que la ley del ojo por ojo y diente por diente, más que fomentar la venganza o las represalias entre el pueblo de Dios, lo que hacía era restringir el castigo. Simplemente ese iba a ser el castigo y nada más. Porque era muy común que si alguien le hacía algo a un miembro de una familia, iban y mataban a toda la familia. O sea, no era simplemente un castigo correspondiente al delito cometido, sino era muchísimo más. Entonces la ley de Moisés tenía, ¿verdad?, que regular ese tipo de cosas, y por eso el ojo por ojo y diente por diente. Y no era para que las personas como individuos hicieran uso de esa ley, sino que eran los jueces, después de haber indagado, después de haber escudriñado bien el caso, la situación, eran los que podían aplicar esa ley, ¿verdad? Y consideramos varias cosas, pero si usted no estuvo la semana pasada, le invito a que vea esta lección a través del canal de YouTube. Pero estamos, hermanos, hablando en cuanto a la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Cristo, muy diferente a lo que ellos habían oído y lo que hacían en esos tiempos. Lo que Jesús dice, pues digamos que para muchos era algo muy difícil de aceptar, y más viniendo de Cristo, porque ellos esperaban que el Cristo, el Mesías, fuera lo contrario, ¿verdad? Fuera un vengador, fuera un libertador, fuera uno que los librara de la mano opresora de los romanos, y que tomara venganza de todas esas cosas que los judíos vivían, ¿verdad?, bajo el yugo romano y cosas por el estilo. Pero que Él diga este tipo de cuestiones que acabamos de leer, pues como que para muchos era difícil de aceptar. Es muy importante, hermanos, entender que esta dirección que el Señor Jesús está dando en particular es para los discípulos, ¿sí? Es para nosotros también hoy en día. Y tiene que ver con la forma en que individualmente reaccionamos cuando se nos trata mal, ¿sí? La enseñanza de Jesús tiene que ver con la forma en que reaccionamos cuando se nos hiere, cuando se nos pone a pleito o cuando se nos trata de obligar a cierta cosa, tal vez que no queremos hacer. ¿Qué debo de hacer como cristiano? ¿Cuál debe de ser mi postura, mi actitud? Bueno, Jesús lo está diciendo aquí. Es importante entender, hermanos, que Jesús no está diciendo, ¿sí?, no está diciendo que si algún hombre malo infringe la ley o está haciendo daño a alguien más, que nosotros no debemos de resistirle. No es lo que dice Jesús. Él no dice, hermanos, que debemos quedarnos viendo nada más de brazos cruzados como el malo, ¿verdad?, hace sus fechorías. No. Permitir tal cosa, hermanos, no sería nada bueno, ni para esa persona agraviada, ni uno mismo, ni para el malhechor mismo sería, hermanos, apropiado que se le permitiera hacer lo que se le dé la gana. No es el punto que el Señor Jesucristo está discutiendo aquí. Si alguien quiere
lastimar o dañar, por ejemplo, a algún miembro de nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Pues lógicamente tenemos que hacer algo, tenemos que intervenir, tenemos que detenerlo. Nuestro deber es defender y ayudar, ¿verdad?, a aquella persona, y mayormente si, digamos, es nuestro hijo, nuestra hija, o mi esposa, o alguien de nuestra familia. ¿Sí? No vamos a dejar que lo maten, no vamos a dejar que lo causen algún mal. No es lo que está diciendo el Señor aquí. Y alguien dirá, bueno, hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debo de reaccionar? Bueno, hay que resistir al malo. En Mateo 24 el Señor dijo, verso 43, dice Cristo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? ¿Qué haría ese padre? ¿Qué haría usted como padre de familia? Pues lo que cualquiera haría, y lo dice Cristo, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sí? Esto es obvio, mis hermanos, por lo tanto no es lo que está el Señor prohibiendo aquí. No. La realidad es que hay derechos y hay principios fundamentales que también deben de ser considerados cuando alguien es agraviado, cuando es otra persona, inclusive cuando se trata de uno mismo. Repito, hay ciertos principios fundamentales y hay ciertas cuestiones de derecho que también están involucradas en estas cuestiones. Nuestra reacción, hermanos, ese es el énfasis de Cristo Jesús. Nuestra reacción ante dicho agravio nunca debe de ser motivada por coraje. ¿Sí? Tal vez está pasando una situación y no sabemos qué hacer. Bueno, hay que intervenir y hay que resistir de alguna manera, ¿verdad? Cuando alguien está haciendo algo malo, pero nunca motivados, ese es el punto, motivados por el coraje, por la rabia, por deseos de pagar con la misma moneda. A eso se refiere el Señor Jesús en todo esto que Él está diciendo aquí. Y para poder entender mejor este principio, necesitamos interpretar la manera en que el Señor Jesucristo lo ilustra. ¿Sí? Él utiliza algunos ejemplos prácticos y sobre todo comunes en los tiempos del Señor, para poder entender este principio del cual estoy hablando ahora. Hay situaciones prácticas, hermanos, que nos enseñan cómo debemos reaccionar ante situaciones injustas o de agravios o de cosas por el estilo. El Señor empieza hablando y diciendo, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es la primera ilustración que utiliza el Señor. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, es equivocado pensar que estas palabras del Señor Jesucristo son para prohibir que uno se pueda resistir o uno se pueda defender cuando uno está sufriendo violencia física. No está diciendo eso el Señor. ¿Sí? Herir en la mejilla derecha tiene que ver con recibir una bofetada. ¿Sí? Ese es el punto. En la Biblia de las Américas, hermanos, se traduce así: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha. Dice, vuélvele también la otra. Ponle la izquierda, dice el Señor. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el punto entonces? Si no es exactamente en cuestión de que está prohibiendo el Señor a resistir, ¿verdad? Cuando uno sufre violencia física. Decíamos la lección pasada, el mismo Señor Jesucristo lo bofetearon en diversas ocasiones. Así contestas al sumo sacerdote y le dio la bofetada a aquel soldado. Y dijo Cristo, bueno, aquí está a la izquierda, pégale también a esta.
No dijo eso el Señor. ¿Cuál es el punto? Hermanos, en los tiempos de Cristo, recibir una bofetada era entendido culturalmente como un gran insulto. ¿Sí? Insulto. No se consideraba tanto un ataque físico. Era una ofensa, era un agravio. Eso era lo que implicaba fundamentalmente recibir una bofetada. Jesús, hermanos, no está diciendo que si alguien, por ejemplo, nos pega con un bate de béisbol en el lado derecho de la cara, que le pongamos la otra. No es ese el punto. ¿Sí? No quiere decir que si alguien nos está golpeando, no tenemos nosotros que resistir. Y al contrario, hay que ofrecer que nos siga pegando. No es así, mis hermanos. Pensar esto sería algo absurdo. Es más, se dice que era aún más insultante pegar una bofetada con el dorso de la mano que con la palma misma. Era un agravio aún mayor todavía que una simple bofetada. Y la gran mayoría de las personas somos diestros. Yo sé que aquí ha de haber algunos que son zurdos, pero la mayoría somos derechos. Para pegarle a una persona una bofetada en la mejilla derecha, con la mano derecha, ¿cómo le haría? Tendría que hacerlo así, con el dorso de la mano. ¿Sí? Entonces el Señor está hablando de un insulto muy grande, de una ofensa muy grande. ¿Sí? No una simple cachetada, sino una con el dorso de la mano, en la mejilla derecha, en la mía. ¿Sí? Una bofetada, hermanos, aunque puede ser algo dolorosa, difícilmente va a causar una lesión en la persona. Pero una bofetada es una afrenta personal, es un insulto muy severo. Quien reciba esta clase de agravio, estoy seguro que le va a hervir la sangre, ¿sí? Le va a querer salir humo por las orejas. ¿Sí? No es fácil, hermanos, que alguien le dé una bofetada a uno y uno bien tranquilo, ¿verdad? Y le ponga la otra. No, da coraje. Más que un dolor físico, más que un daño físico, hermanos, es el agravio. Y da mucho coraje esto. Le van a dar ganas a esa persona que recibió la bofetada de devolverla. Y devolverla con más fuerza si es posible. Inclusive estoy seguro que ha de haber personas que hasta sentirán ganas de matar a quien le insultó de esa manera. Y estoy seguro que habrá quien lo ha hecho en el mundo. Me dice una bofetada y le da un balazo. Sí, hermanos, una bofetada es un insulto. Y ese es el punto aquí con el cual el Señor Jesucristo está ilustrando. Hoy en día podemos ser insultados de muchas maneras, tal vez con una bofetada, pero a veces ya no es tan común en nuestros tiempos. Hay otras formas en las cuales las personas a veces insultan y hieren, más que físicamente, hieren moralmente, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Puede ser, hermanos, que alguno de ustedes haya recibido insultos, groserías, ofensas, burlas, afrentas de diversos tipos. Esto es el equivalente a una bofetada. Al Señor Jesucristo, por ejemplo, siendo Él el Hijo de Dios, viviendo una vida perfecta, recta, en todo sentido, moral, espiritualmente, civilmente, familiarmente. Muchas veces le insultaron, le llamaron glotón, le llamaron borracho, le llamaron hijo ilegítimo, le llamaron blasfemo, le llamaron loco y muchas cosas más al Hijo de Dios. Sí, hermanos. Y ante tales situaciones,
el Señor nos enseña qué hacer. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que Él hizo. Cuando al Señor le ofendieron a ese tipo de nivel, cuando el Señor fue afrentado, fue escarnecido, lo que hizo Él fue poner la otra mejilla. Sí. Y no estábamos hablando en un sentido literal, ¿verdad?, del cachete, sino su reacción. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué hay de bueno en ello? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, note usted, él ponía la otra mejilla, es decir, no respondía con maldición. Cuando padecía, él ponía la otra mejilla, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Exactamente lo mismo que el Señor Jesús. Porque, hermanos, si a usted, por ejemplo, lo abofetean o lo insultan por hacer lo malo, pues lo tiene bien merecido, ¿verdad? No hay ningún elogio, ninguna alabanza en que alguien le dé una cachetada porque usted le hizo algo malo. No. Ni que quejarse, ¿verdad?, en casos así. Pero cuando uno ha hecho las cosas bien, cuando no ha hecho nada malo y aún así es insultado, lo que dice el Señor es que usted debe estar dispuesto a sufrir y debe estar dispuesto a soportar como Cristo lo hizo. Usted debe de aguantar, como decimos en México, aguante vara en situaciones así. No reaccione violentamente, es el punto del Señor Jesús. No devuelva mal por mal y maldición por maldición. No trate de vengarse con sus propias manos. No. Jamás debe de reaccionar violentamente. Jamás debe de llenarse de rencor o de amargura y ponerse al tú por tú con una persona, devolviéndole de la misma manera o aún peor el agravio que usted recibió. Eso es lo que el Señor nos dice que no debemos de hacer. El cristiano verdadero aprende a no resentir ningún insulto y a no buscar venganza por ninguna ofensa recibida. El cristiano no hace eso. No debemos de hacerlo. A veces los padres, nosotros los que tenemos hijos, en nuestra ignorancia, mis hermanos, yo le llamo esto ignorancia. Enseñamos a nuestros hijos a resolver los conflictos con los puños. Enseñamos a nuestros hijos a arreglar los problemas con golpes, con patadas. Enseñamos a nuestros hijos a ser vengativos, agresivos, a devolver mal por mal. Y no te dejes, mi hijo, si te hace esto, tú pégale y devuélveselo igual. O dale unas 2, 3 patadas. Vaya y péguele. Y a veces así hacemos los padres. Repito, para mí esto es ignorancia. Muchas veces nuestros hijos llegan a ser, yo le llamo como la pólvora seca, porque así los enseñamos. Llegan a ser sumamente explosivos, que a la menor excitación son capaces de romperle la nariz a otro niño.
porque así fueron entrenados, por papá o por mamá inclusive. Pero esto, hermanos, es un error, porque así va a crecer, creyendo que así se arreglan las cosas. Por supuesto que nuestros hijos deben de aprender a defenderse, pero hay formas. Y también hay 1000 consejos que uno como padre puede darle a sus hijos antes de que ellos hagan uso de la violencia. Debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, primeramente a ser sabios, a ser inteligentes, a ser sagaces ante este tipo de situaciones y sobre todo enseñarles a nunca tener deseos de venganza. Porque a veces consciente o inconscientemente, papá o mamá es lo que está sembrando en el corazón del niño o de la niña, a ser vengativo, a devolver mal por mal, maldición por maldición. Y esto no es lo que quiere el Señor. Sí. Esa no es la forma de que un cristiano debe de actuar, ni mucho menos instruir a su familia. Uno de los episodios más tristes que me ha tocado a mí ver en mi vida cristiana fue en una ocasión, mis hermanos, que rentamos un lugar donde reunirnos, una casa pequeña, y ahí hacíamos los servicios de la iglesia. Y desde que llegamos a ese lugar, el vecino de la casa de al lado nos aborrecía. Ese vecino no nos quería ni ver, le molestaba oír que estuviéramos cantando, le molestaban los carros allá afuera estacionados, todo le molestaba de nosotros. Y echaba habladas y maldiciones y nos insultaba. Nosotros íbamos a adorar a Dios, pero él desde su casa había una cerca de tela, esa tela ciclónica, y allá andaba en el patio y nos gritaba groserías y cosas por el estilo. ¿Qué hacer ante una situación así? Un hermano un día se metió a su casa y lo golpeó. Eso hizo. Le ganó el coraje, le ganó el sentimiento, hermanos, los deseos de desquitarse, y fue y lo agarró a golpes. Se revolcaron ahí en el suelo los dos y se pelearon feamente. Una cosa terrible, hermanos. Un cristiano no debe reaccionar así. Bienaventurados sois, dijo el Señor. Si nos insultan porque nos estamos reuniendo para servir a Dios y le caemos mal al vecino, si no nos quiere, si nos echa maldiciones, hermanos, no debemos desarrollar en nuestro corazón un deseo de desquitarnos y de devolverle de la misma manera o aún peor esas afrentas recibidas. No. A eso se refiere el Señor cuando dice: pon la otra mejilla. En Lucas capítulo 9, versículo 52, el Señor Jesucristo envía mensajeros delante de Él a los samaritanos. Dice: los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacerle los preparativos. Dice el 53, mas no le recibieron. ¿Sí? No recibieron al Señor. Dice: porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos querían desquitarse. Estaban indignados porque no habían recibido los samaritanos al Señor. Señor, déjame. Ahorita vamos a pedir que caiga fuego del cielo y que los queme vivos, que se mueran. Destruimos toda la aldea. ¿Qué dijo Cristo? Entonces, volviéndose Él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Sí. Los reprendió el Señor. Ese no es el espíritu de un discípulo de Cristo. Sí. Nosotros no debemos de ser así. No debemos tener, hermanos, esa clase de sentimientos en nuestro corazón.
No, por supuesto que no. Cuando nosotros somos perseguidos por causa de la justicia, no debemos de usar violencia física para detener o para resistir el daño con que se nos amenaza o trata de dañar o tratar de dañar a los que nos persiguen. No debe de ser esa la reacción del cristiano. El Señor Jesús siempre dejó en claro esto en su ministerio. En Juan capítulo 18, verso 36, dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Y está hablando de pelear físicamente. Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Sí? Mi reino no es de aquí. Nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo, pero su reino es espiritual. Y como tal debemos portarnos como espirituales, no como carnales, no como de este mundo. Los reinos de este mundo, hermanos, pelean. ¿Sí? Tienen sus ejércitos, usan espadas, usan armas. Los cristianos no. Cuando el Señor, hermanos, fue aprehendido después de la traición de Judas, dice en Mateo 26 verso 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. No era la manera, no eran las formas que Jesús quería que sus discípulos actuaran. Seguramente a Pedro le dio mucho coraje lo que estaba sucediendo. Seguramente Pedro estaba indignado y no quería que se llevaran al Señor. Así que atacó a aquel siervo y le cortó la oreja. El Señor dijo: no, esas no son las formas. Y Jesús tomó la oreja y se la volvió a pegar. Malco se llamaba aquel hombre. Hermanos, si podemos evitar que nos hagan daño, hay que hacerlo, evítelo. Evítelo. Los cristianos en el primer siglo muchas veces fueron perseguidos y trataban de hacerles mal y los buscaban, pero ellos huían. Se iban a otras provincias, a otras ciudades. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas, que describe la vida de los cristianos allá abajo de la tierra, en las cuevas. No podían andar libremente, pero ellos no iban y aquí estoy, mátenme. No, huían. Pero hermanos, cuando no es posible evitar el agravio, la agresión, el daño, la venganza jamás debe de ser una alternativa para nosotros. Jamás. A veces se puede evitar, a veces no. Pero cuando no la puede evitar usted, deje la venganza al Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué más dice Cristo? Él sigue ejemplificando esta enseñanza y utiliza ahora otro ejemplo. Él dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dice el Señor, déjale también la capa. Versículo 40. Ahora pasa a una situación algo diferente a la bofetada. Sin embargo, podemos entender que hay un principio muy similar al anterior que hemos explicado. Ahora se trata de alguien que es llevado ante un tribunal para quitarle su túnica. ¿Sí? Algunas versiones más modernas traducen con un lenguaje más actual para que podamos entender lo que aquí está diciendo el Señor. Dice esta Biblia, palabra de Dios para todos: si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, dice, entrégale también tu capa. ¿Sí? La túnica, mis hermanos, de la cual habla aquí el Señor Jesucristo,
La palabra griega para túnica es chitón, chitón. Y era una prenda interior que normalmente iba ceñida al cuerpo desde el cuello, los hombros hasta las rodillas. Estaba hecha normalmente de lino o también de algodón. Esta es la túnica o el chitón en griego. A veces cuando un hombre necesitaba liberarse un poco para realizar algún trabajo en particular, la túnica la levantaba y se la aseguraba en el cinturón que también acostumbraban los judíos a portar. Y de esa manera estaba más libre para realizar ciertos movimientos o ciertos trabajos. En los tiempos de Cristo, hermanos, la mayoría de las personas no tenía ropa especial para dormir. Nosotros tenemos nuestra pijama, ¿verdad? Y tenemos a veces nuestra pijama preferida con la cual nos dormimos plácidamente y muy a gusto. Lo que hacían ellos simplemente se dormían en chitón, ¿verdad? Con su túnica y nada más aflojaban el cinturón. Y así dormían a veces cómodamente. Y la capa, hermanos, la capa de la cual habla Cristo Jesús es la vestimenta externa. Esta era la capa o también se le llama manto. La palabra griega es imatión. Y esta prenda, hermanos, era hecha normalmente de tela de lana, se envolvía alrededor del cuerpo y tenía aberturas en los brazos por lo general. Las personas pobres, mis hermanos, las personas pobres usaban su capa muchas veces para cubrirse del frío en las noches. No tenían una cobija, simplemente su misma capa, ¿sí? Y con esta se protegían de las inclemencias del tiempo. Era su cobija en las noches los pobres. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 13, la Biblia de las Américas traduce así: cuando vengas, le dice Pablo a Timoteo, trae la capa. Pablo estaba en la cárcel. Le dice, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Muchas veces Pablo pasó fríos y no dudo que en la cárcel, hermanos, haya pasado muchos de esos fríos. Por eso le encargaba la capa y más que el invierno se avecinaba. Sí, la capa, hermanos, era la cobija de los pobres en aquellos tiempos. Los hombres ricos vestían capas elegantes, hechas de púrpura y de lino fino o de seda, con mangas anchas y con flecos en los bordes. Esta era una capa también, pero de hombre rico. Bueno, bajo la ley de Moisés, mis hermanos, la capa era algo tan esencial que no se le podía quitar a nadie. ¿Sí? Dice en el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 25, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Sí? A la puesta del sol se lo devolverás. Ese vestido era el manto, era la capa de la persona. Porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? ¿En qué? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, a veces, cuando se le prestaba a una persona pobre y no tenía más que dar en prenda, más que su vestido, dice, cuando caiga la noche se lo regresas. Aunque no te haya pagado, regrésaselo. En Deuteronomio capítulo 24, verso 11, dice, ¿te quedarás fuera? El que prestaba el dinero no tenía que entrar a la casa por la prenda. Dice, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Sí, hermanos, eso es lo que ellos tenían que hacer. Sí. La prenda del hombre pobre, la capa del pobre con la que se cobijaba en la noche, no podía
quitársele más de un día. Durante la noche él la necesitaba y se le tenía que devolver. ¿Por qué cito esto, hermanos? Por lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Sí? El Señor ilustra por medio de un hombre que es demandado y llevado ante los tribunales exigiendo de él su túnica. La túnica es el chitón, la ropa interior, por así llamarlo. Y es lo que se está demandando de él, exigiendo de él como pago. Y lo que dice el Señor Jesucristo, lo que se deja de ver es que este adversario le gana la demanda, por lo cual aquel hombre tiene que darle esta túnica. ¿Sí? Se la tiene que dar como pago, ¿verdad? Por, no sé, algún préstamo que le hayan hecho. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, dásela. Y no solamente la túnica, su cobija, su capa. Dice, dale también la capa. ¿Sí? Es decir, que fuera más allá en las exigencias que tenían para con él. ¿En qué sentido habla el Señor? Volvemos otra vez a la pregunta, ¿verdad? ¿En qué sentido lo está diciendo? Debe ser entendido, hermanos, de una forma literal. Quitarse la ropa y entregarla, ese es el punto del Señor Jesucristo aquí. ¿A qué se refiere? La mayoría de los judíos, mis hermanos, y este es un detalle importante, usaban por lo general, un judío común y corriente usaba un calzoncillo, usaba su chitón, su túnica, su cinto y su capa o su manto. Esa era su vestimenta. Inclusive se dice que algunos hombres muy pobres no usaban calzoncillo, usaban su chitón nada más, su cinto y su capa. De tal manera que hacer exactamente lo que dice aquí el Señor implicaba que la persona saliera del juzgado solamente en calzoncillo y con un cinturón amarrado. Y si no traía calzoncillo, solamente con el cinturón. Nuevamente, hermanos, reconocemos que la enseñanza de Jesús no debe verse aquí simplemente de una forma superficial, sino que hay algo más profundo que eso. Porque uno puede decir, bueno, pues a mí nunca nadie me ha quitado la ropa, ¿verdad? Nadie me ha exigido mi ropa, así que pues no, esto no es para mí. No, claro que sí es para uno también. ¿Cuál sería la lección para nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo? La lección, hermanos, es sencilla, que es 1000 veces mejor dormir con frío si nos han quitado nuestra capa, nuestra cobija, que ser pleitistas y problemáticos, que vivir enojado, que vivir con resentimientos, que vivir lleno de amargura contra aquellos que nos hacen mal. Es mejor entregarle lo único que tenemos tal vez. El Señor Jesús, hermanos, nos dice que no conviene dejar que las injusticias, por grande que parezcan, nos roben la paz, nos roben la buena voluntad y nos dejen con un espíritu de odio y de rencor. Eso es lo que debemos evitar. Jesús, hermanos, no está diciendo que debemos dejar que nos defrauden. No está diciendo el Señor que debemos dejar que nos quiten injustamente, digamos, la casa o el carro, o que algún aprovechado venga y nos quite nuestros ahorros. No, hermanos, el Señor no está del lado de los ladrones y de los estafadores. Él no está defendiendo a esas personas. No. Lo que dice el Señor es que es preferible perder estas cosas materiales, por valiosas que sean, que perder el alma
por vivir con sentimientos de venganza, aborreciendo a las personas que nos despojaron de lo poco o de lo mucho que teníamos. Sí. Porque si alguien nos quita lo que tenemos y lo hace injustamente, esa persona está mal. Y esa persona se va a perder eternamente si no se arrepiente y si no restituye el daño. Pero si yo vivo amargado, deseando la muerte o la venganza para aquella persona porque me quitó lo que yo tenía, yo también me voy a ir al infierno con él. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. En la carta a los Hebreos capítulo 10 verso 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si alguno de nosotros llega a perder algo de esa manera, hermanos, no hemos sido los únicos. Ya muchos hermanos nuestros han sufrido el despojo de sus bienes. En el primer siglo muchos cristianos fueron injustamente despojados de las cosas que tenían por sus adversarios o por las autoridades del gobierno. Pero ellos no vivían amargados contra tales personas. Ellos no deseaban la muerte para quienes les arrebataron sus pertenencias. No, mis hermanos, dice aquí la Escritura que ellos estaban gozosos, contentos. Su estado de ánimo era de felicidad, porque ellos sabían que estas cosas son perecederas, no son nada. Que allá en el cielo estaba la verdadera herencia. Una herencia mejor, una herencia perdurable, una herencia celestial. Y esa es la que vale la pena. Esa sí es la que debemos procurar con todas nuestras fuerzas, por la que debemos pelear y luchar y esforzarnos. Y para poder tener esa herencia necesitamos despojarnos de cualquier mal resentimiento, cualquier amargura, cualquier deseo de venganza. Entonces, mis hermanos, los cristianos debemos más allá de los agravios, de los insultos o de pérdidas materiales, debemos evitar un corazón con malos sentimientos hacia cualquier persona. Sí. Es mejor perder lo que nos corresponde por derecho que perder el alma en el infierno, es lo que dice Jesús. ¿Vive usted, hermano o hermana, peleado o disgustado con alguien? ¿Habrá entre los presentes alguien que en su corazón tenga amargura o deseos de venganza? ¿Hay alguien a quien usted aborrece? ¿Vive usted resentido porque alguien le insultó o porque alguien le trató injustamente? Ojalá que no. Porque déjeme decirle que así es como vive la gente del mundo. Así es como vive, hermanos, la gente que está en tinieblas. Pero los hijos de Dios no debemos de ser como ellos. Allá afuera sí, muchas personas viven con esos sentimientos en su corazón. Nosotros no debemos de vivir como ellos. El cristiano no tiene derecho alguno de aborrecer a los que le maltratan. No tiene derecho de aborrecer a nadie que le haga mal. El cristiano tiene la responsabilidad inclusive de amar aún a su peor enemigo. Es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús. Y amar no tiene que ver con ser afectuoso y cariñoso con los que nos hacen mal. Tiene que ver, hermanos, con procurar el bien para ellos.
En Romanos capítulo 13, versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tenemos que amar a nuestro prójimo, es lo que dice la palabra de Dios. Después el Señor utiliza otra ilustración, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dice: ve con el 2. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente lección, con el favor de Dios, porque el tiempo se ha terminado. Pero la enseñanza de Cristo es una enseñanza hermosa, una enseñanza práctica, una enseñanza, hermanos, que es muy útil si la entendemos y si la aplicamos correctamente en nuestra vida. Ojalá que esta lección, hermanos, les haya ayudado y que permita, hermanos, también que podamos ser mejores en la vida en este mundo. Gracias por su atención a este mensaje. Vamos a estar de pie y vamos a cantar un